Claro, ha habido mucha opresión, mucho antisindicalismo en el contexto colombiano, pero si hablamos del sector al que represento salud como tal, esto lo que tenía que ver con asesinatos o agresiones a sindicalistas que pertenecían al sector salud empezaron sobre todo cuando empezaron las reestructuraciones hospitalarias. Digamos, cuando empieza la ley 100 en Colombia, que los hospitales entonces tendrían que subsistir con sus propios recursos. Posterior a esto, pues entonces, claro, hubo municipios que cogieron sus hospitales y de pronto no tenían una cantidad de personas, de población suficiente para subsistir, pero también adicional a esto habían especialistas en las plantas y lo que llamaron también muchas personas de servicios generales que entonces hacía que no hubiera con qué cubrir esos servicios. Entonces las reestructuraciones empezaron principalmente por sacar los especialistas de las plantas. Y fuera de eso, también acabar con los trabajadores oficiales que eran de las convenciones colectivas de trabajo. Digamos que cuando empiezan estas reestructuraciones, claro, el movimiento sindical empieza a alzar su voz contra estas reestructuraciones. Pero ¿qué tenemos? Empezaron a asesinar líderes sindicales en nuestros hospitales, haciendo que el movimiento sindical, al menos en salud, empezara pues la gente obviamente a salirse. Nosotros llegamos de Antó tener 33.000 personas a llegar a una expresión de 3.500 en el sector salud, en 1998 al 2004, que es un margen de tiempo muy corto para haber llegado a una expresión tan baja, ¿cierto? En nuestros hospitales se veía cómo empezaban a salirse los sindicalistas, porque incluso en muchas ocasiones, pues como fueron los líderes sindicales, los directivos sindicales sobre los que hubo agresiones, o incluso en algunas ocasiones aparecían con letreros. Entonces, digamos que esto hizo que el movimiento sindical en salud pues fuera desapareciendo. Estas reestructuraciones a qué dieron paso? Dieron paso a que la gente entonces no empezara, se quedara callada ante muchas situaciones. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer los contratos de terceros. Primero especialistas, porque decían que los especialistas iban a quebrar los hospitales porque eran los que más ganaban, ¿cierto? Pero si nos vamos a un sueldo de un especialista en este momento, el sueldo del especialista es gigante con lo que podría comparar en este momento ganar en una planta de personal. Nosotros tenemos algunos especialistas que quedaron y algunos hospitales que están abriendo plazas para especialistas donde los sueldos, obviamente, con el factor prestacional del sector público, no llega a ser lo que está pagando un hospital por un especialista en estos momentos. Adicional a esto, pues entonces todo lo que fue servicios generales, en la mayoría de nuestros hospitales quedamos sin personas de servicios generales y todo esto entró por contratos. Y ya posterior a esto y en vista de que los sindicatos pues obviamente estábamos muy menguados, ¿qué pasó en salud? Empezaron a entrar cooperativas de trabajo asociado y ya no con trabajadores oficiales y especialistas, sino ya con el resto de personal misional de las empresas sociales del Estado. Así, en Colombia siempre ha sido sindicalista sinónimo de guerrillero. Entonces, digamos que la estigmatización ha sido súper grande porque nosotros, los trabajadores, siempre hemos sido llevados hasta ese punto. Y es algo que nunca he podido comprender, sobre todo en poblaciones pequeñitas, porque digamos que el sindicalista lo ven como revolucionario. El revolucionario en Colombia o una persona que no esté de acuerdo de pronto con muchas cosas, pues lo estigmatizan como guerrillero. Y es a tal punto que incluso personas muy cercanas a uno le dicen, no es que me están diciendo que usted es guerrillera. Por ejemplo, mi mamá me dijo algún momento eso y yo le dije, pero vos no me creaste, no estoy todos los días con vos en la casa, ¿a qué horas voy a ser yo guerrillera? Entonces, si uno se pone en ese contexto de alguien que te ha conocido toda la vida, entonces, ¿qué pensamos de las otras personas del municipio que no te conocen, cierto? Entonces, digamos que la estigmatización se ha sido muy dura, pero yo creo que se ha trabajado muchísimo en eso y en el sentido de que la gente de la comunidad se vea representada en los sindicalistas, porque es que somos trabajadores y todo el mundo de una comunidad va a terminar siendo un trabajador. Yo conozco muy poquitos que son de verdad propietarios de empresas y empresas grandes, ¿cierto? Porque ni siquiera hablando de los propietarios de empresas pequeñas podríamos decir que son personas autónomas. Yo creo que los proyectos de cooperación internacional han ayudado muchísimo a cambiar esa imagen. ¿Por qué? Porque nos integran a esa comunidad, ¿cierto? Y entonces el solo hecho de que la comunidad empiece a verte que estás haciendo cosas en pro de ellas mucho más allá que incluso que la gobernabilidad, porque muchas de las cosas de estos proyectos ni siquiera la gobernabilidad las está haciendo, ¿cierto?
Entonces, el hecho de que te van trabajando con ellos, de que empiecen a entender y mucha gente incluso decir, ay, no, yo cuando niños pequeñitos diciendo, ay, no, yo apenas esté trabajando me voy a meter al sindicato. Para uno eso es como quien dice, estás cambiando de verdad esa concepción. Pero entonces, fuera de todo este hecho de uno estar trabajando con la comunidad y que la comunidad, pues claro, que te vio crecer, te sienta que sí sos de esa comunidad, porque es que el problema es ese. Yo no entiendo cómo alguien que te ve crecer te siente como un ser aislado de la sociedad, ¿cierto? Entonces, el hecho de trabajar con ellos, el hecho de que incluso cosas que no hace la gobernabilidad las estás haciendo, la gente misma las exige a la gobernabilidad, ¿cierto? Entonces, yo ponía, por ejemplo, espacios como el consejo, los concejales los escoge la misma comunidad, la comunidad entonces en los espacios del consejo exige y dice, venga, es que nos trajeron esto y queremos más. Entonces, de por sí se te está escuchando la voz y entonces ya lo que nosotros hablamos de nuestro hospital, todo el mundo lo cree, porque es que todo el mundo ve que sí estamos empoderados y sí queremos de verdad que el municipio tenga una mejor salud, que la gente tenga una mejor atención. Entonces, yo creo que en eso se ha ayudado gigantemente los proyectos de cooperación internacional. Pues yo creo que la comunidad internacional, más allá de tener a Colombia en una lista negra, porque digamos que cuando lo del sindicalismo, que incluso ahorita es bastante, sino que como se ha cambiado por contratos sindicales y han crecido los falsos sindicatos, entonces que ya no hacemos parte de una lista negra cuando digamos que esos sindicatos no son verdaderos sindicatos ni hacen funciones de veeduría como si las hacemos nosotros, ¿cierto? De crítica a políticas y que fuera de eso denunciamos corrupción, porque yo creo que de ahí es donde viene todo, de la parte de veeduría y de denuncias. Eh, Aparte de eso, yo creo que el hecho de que estos proyectos de cooperación o que nos involucren a nosotros en el sindicato con la comunidad como tal. Yo creo que esa es de las cosas más grandes, por lo que te digo, porque la voz del sindicato se empieza a escuchar de una manera muy firme, donde la comunidad de verdad cree en las personas del sindicato, ¿cierto? Deja de ser el sindicalista, no es que este es el que pone problema en la institución, no, ¿por qué? Por ganar credibilidad y ganar credibilidad en el sentido de que si es una persona que, que conoce el territorio, que conoce su institución y que de verdad está haciendo una veeduría seria. Yo creo que siempre que han habido como grandes cambios en políticas públicas, ha pasado precisamente el incremento de amenazas, asesinatos a sindicalistas. Yo creo que las políticas públicas, la implementación de algunas políticas públicas son las que hacen que se exacerbe esto. Y sobre todo, ¿por qué? Porque hay políticas públicas que han sido muy lesivas y que obviamente los sindicalistas levantan la voz, pero una manera de acallar es esa, ¿cierto? Cuando hacemos que esos directivos sindicales se acallen, pues se acalla el resto de la gente, porque yo siempre he dicho que un sindicalista habla por aquellos que les da miedo hablar. A ver, mi actividad sindical la empecé en 2008. No porque hubiera ingresado al sector salud desde 2008. Yo cuando ingresé incluso a mi hospital, lo primero que vi fue una asamblea, pero yo no entendía mucho eso. Había salido incluso de una universidad pública, pero había estudiado en colegios de monjas, entonces era como difícil mirar todo el contexto de lo que estaba pasando. Más sin embargo, sí había sido una persona muy crítica y que estuvo en muchos espacios del hospital donde trabajo, ¿cierto? Entonces, en 2008 se me acerca un portero, Gustavo Santana, y me dijo, Vicky, ¿vos qué? Te sigue aquí todo el mundo, pues porque entonces no reactivamos la subdirectiva. La subdirectiva de Santa Fe había quedado con 3 personas. ¿Por qué? Porque precisamente las matanzas que habían en el sector salud, pues había hecho que todo el mundo se fuera. Pero digamos que entonces llegó un momento en que, porque eso había pasado en 2003, digamos que 5 años después, 2008, pues ya la gente estábamos viendo que las cosas iban empeorando, la tercerización iba aumentando y había una serie de cosas en el hospital que no correspondían. Entonces me dice esto, le dije yo qué necesitamos, me dijo necesitamos 25 personas, pues completar a 25, a los 8 días las teníamos y reactivamos otra de la subdirectiva de Antén Santa Fe de Antioquia. Digamos que ahí me nombran presidente y digamos que yo me sentía como toda camuflada en el sentido de que yo sí oía que a los sindicalistas les habían hecho muchas cosas, pero digamos que a la final uno se imaginaba una burbuja muy distinta.
Entonces, claro, yo en ese momento era presidenta de la junta directiva del hospital en representación de los profesionales del hospital. Fuera de que era eso, pues estaba en todos los espacios del hospital, desde Bienestar Social, Copaco, que ahorita es COPA, ¿cierto? Comisión de personal, en absolutamente todos los espacios del hospital. Y fuera de eso, la familia en Santa Fe, digamos que tenía una posición económica muy buena y mi abuelita había sido concejal 45 años por el Partido Conservador, digamos que yo me sentía bien protegida. Y claro, empezamos una serie de denuncias en el hospital, entre esas unos robos que estaban haciendo con muestras de laboratorio que estaban procesando en la calle, que tomaban en la calle y procesaban en los equipos del hospital. Yo como miembro de junta directiva, pues fui y llevé eso. El problema fue, no, yo creo, no haber ido a la fiscalía. Igual ya habíamos denunciado también unos robos de medicamentos dentro del hospital, era como una red. Y entonces llevo yo eso a la junta directiva, lo pongo, le digo que si no van a hacer ninguna investigación como la de la huaca de medicamentos, por ejemplo, me lo reciben ahí, pero adicional a eso también teníamos otra problemática, que era que la gerente la habían nombrado en interinidad, una gerente que no cumplía requisitos para estar en un segundo nivel. Entonces también había estado yo como al frente de eso y ya, por ejemplo, el señor que era del COPACO, que era del Comité de Participación Comunitaria, y la profesional externa me habían dicho que iban a votar conmigo en esa junta, ¿cierto? El hecho fue que todo esto conllevó ¿a qué? A que un jueves yo saliendo a hacer una disponibilidad en el hospital, que incluso estábamos luchando precisamente por eso, por no hacer disponibilidades, llego al hospital, me encuentro con unas muestras todas coaguladas, pregunto, me dicen, no, eso lo trajeron hace una hora, las hago y cuando me dirijo a mi casa, llegando al portón de la finca, dos tipos, yo pensé que eso era un secuestro, porque hasta ese momento tenía la concepción que tiene mucha gente, que es una concepción perversa de que a la gente le pasan cosas porque se lo busca. Voy abriendo el portón cuando dos tipos, uno llegó a taparme la boca y el otro me pegaba. Yo pensaba que eso era pues como que me estaba pegando, pensé que era un secuestro. Mi mamá entonces, claro, al yo a este lo muerdo, empiezo a gritar, mi mamá empieza a salir y claro, en todo el forcejeo, caigo yo al piso, cuando me voy a parar tenía la nariz pegando de un hilo. Entonces cuando ya, ahí sí dije yo, por Dios, cuando me mire, claro, estaba toda ensangrentada y yo veía que mi mamá venía. Entonces lo primero que hice fue como taparme la cara, pero ella lo único que veía era pura sangre y por eso mi mamá gritaba, me la mataron, me la mataron. Cuando ella trata de abrir, yo trataba de abrir hasta que yo le dije, bueno, abra, llamamos al hospital, nadie contestó. Yo todo el tiempo era así, le dije a mi mamá que me pusiera una sábana acá porque estaba chorreando muchísima sangre. Y ya cuando logramos salir de ahí, yo le dije, no, venga, entonces yo necesito ir al hospital. Fuimos al hotel de enseguida, estaba cerrado, salió el mayordomo, me iba a llevar, pasó otra pareja, entonces me llevó, llegó al hospital y lo primero que vi, por ejemplo, fue la gerente del hospital ahí en la portería. Yo entré, los compañeros ni me reconocían, o sea, tan horrible era que, y yo, pero hasta que yo, y todo el mundo vi que sí. Entro al hospital y ahí, por eso es alguno de los proyectos, porque es que la atención fue horrible. O sea, mi atención fue impresionante, fuera de que de todas maneras cuando llega la policía yo había descrito que la persona que tenía pelito largo, pero era un hombre porque las manos eran de un hombre. Y llega el policía me diciendo que si era que yo andaba con un hombre casado. Entonces mira que fueron unas cosas y uno en un momento de esos tan horrible, afuera de eso yo diciendo, póngame líquidos, que yo ya me estoy sintiendo como mal, le estaba diciendo a mis compañeros, y enseguida llegan, me quitan la ropa, un poco de compañeros míos, yo bregándome a tapar, esa cortinita la destapaba Raimundo y todo el mundo, eso fue tan horrible, que yo creo que esa fue de las cosas que me hizo pensar mucho en esos territorios mujer, porque la verdad es que si yo, que había sido una víctima que no fue de violencia sexual, ahora la violencia sexual que a nivel de territorios, de veredas y todo, todavía produce, digamos, más escándalo en el municipio, ¿cierto? Aunque lo mío, pues obviamente había sido muy horrible. Y fuera de eso me encuentro con una cosa peor, que no me iban a mandar a mí en la ambulancia. Entonces empezaron los compañeros, vean la ambulancia para María Victoria, y la gerente, no, es que en esa ambulancia va el señor que tiene el infarto. Pero entre los muchachos, pero es que ese señor del infarto está desde el mediodía, ese señor, pues
no es de urgencia, ¿cierto? Digamos, está estabilizado. Entonces, un compañero mío de la ambulancia dijo, no, yo la llevo, una compañera, entonces enfermera dijo, no, yo la llevo, la gerente que estaba llamando, porque entonces llega mi hermano a las 11, le cuentan en el pueblo, entra, bueno, hasta ahí. Yo de pronto no había magnificado tanto hasta que veo a mi mamá que entró al hospital gritando, ¿dónde está? Se murió, se murió. Ay, sí, ay, sí, ay, sí, dije yo, ay, por Dios, porque claro, yo la sentía ella como tan desesperada. Y digamos que hasta ahí también me duró la adrenalina, porque cuando ya me iban a pasar a rayos X, ya sí no me movía, ahí me dolía todo el cuerpo. En el hospital me cosieron, yo le dije, venga, pero es que yo tengo silicona. No, es que eso no le pasó nada. Que la gerente había estado llamando al cirujano plástico, el cirujano plástico que iba a Santa Fe, que estaba pidiendo pues que hubiera equipo de electrolitos y otras cosas para poder hacer las cirugías plásticas, era primo de la esposa de mi hermano. Lo llama y dice esta persona que no, que nunca lo habían llamado, y lo organizó todo para que me llevaran a Medellín, los muchachos se vistieron, me llevaron a Medellín, allá me revisan, al otro día me levanto sin seno, con la nariz pegada, pero me dijo pues que eso se podía perder, como se perdió. Después yo tuve 12 cirugías plásticas de reconstrucción, y aquí sí me dijo que había hematoma, expansión tisular, y que obviamente tenía que tener una reconstrucción mamaria, pero digamos que eso era lo de menos. Digamos que yo estaba muy centrada, era en lo de la nariz. Y claro, a los 3 días eso empezó a ponerse negro. Y entonces mi mamá, yo le dije, no, que perdí un pedacito de la nariz, y la primera cirugía mía fueron 18 horas. 18 horas que yo salí con un huequito aquí en la boca, y eso fue lo más horrible, y todo el mundo me preguntaba de mi casa, vomité 8 días. Todo el mundo me preguntaba y yo era por dentro, si esto es así tan horrible, yo no voy a aguantar. Pero entonces todo el mundo me preguntaba y yo le decía que estaba bien, pues, para no ir como sufriendo a nadie. Ya después de eso viene una recuperación, pero dentro de la recuperación hubo muchas cosas. O sea, por ejemplo, la gerente me obligó a ir a trabajar, porque entre un especialista y otro la incapacidad se cortó porque no estaba la otra cita del especialista, y yo con mi cara tapada en un laboratorio, y allá se presentaron las personas que me habían hecho como el atentado, preguntaron pues que me estaban observando, y ahí sí se llenó el hospital de CTI, se llenó de un poco de gente. Pues ahí ya, otra vez para Medellín. Horrible cuando yo intento volver a la junta directiva del hospital, era la última junta directiva después de todos esos 18 meses, y ingreso a la junta directiva cuando llegan y me van diciendo que yo ya no hacía parte de la junta directiva del hospital. Y entonces llega la secretaria, no, es que usted faltó injustificadamente 5 veces cuando yo estaba en cirugía. Digamos que a mí no me importó tanto eso, si no era una compañera mía del hospital ahí sentada, porque yo sí le decía, venga, Nayibi, ¿usted votó eso? Y ahí sí se me vinieron, fue como las lágrimas, porque es que era mi compañera, o sea, como mi compañera me va. Y entonces llamaron hasta el alcalde, porque yo no me salí, yo me quedé ahí. Y llega el alcalde diciendo, sí, no, es que sálgase, que usted no hace parte de esto. O sea, esa insensibilidad tan gigante, y que entonces a la final, en este momento, por ejemplo, ni siquiera hay nadie cogido, a pesar de que el investigador había dejado unas capturas listas, sino que ese investigador lo mataron posterior. Y, y pues sí que hay tantas pruebas, porque incluso hay pruebas de quién consignó, etcétera. Y entonces fue muy triste ver cómo, después de haber sufrido ese atentado y todo, pues ver cómo me seguían victimizando, a partir de una situación que obviamente no tenía explicación, pero yo creo que era más por el hecho de ser sindicalista, por el hecho de que entonces vuelve y vuelve entonces a abrir muchos asuntos que habían en el hospital. Ahí hago pues es como el paréntesis de la impunidad que hay contra crímenes de sindicalistas. Mira que todavía eso está en un proceso, que está con un expediente gigante, y donde todavía no han capturado absolutamente nadie, pero eso tiene mucho que ver con el 2% de crímenes solamente y amenazas contra sindicalistas que llegan pues a ser judicializadas de verdad, ¿cierto? 2%, que es una cifra exageradamente bajita. Después del atentado, yo creo que entendí que si no volvía, pues obviamente la parte sindical en el hospital iba a quedar nula, porque obviamente la gente no quería saber más del sindicato, pero el volver sí me hizo entender muchas cosas.
hizo entender lo importante que era para la comunidad de Santa Fe de Antioquia ver la gente saliendo a recibirme, lo importante que era para mis compañeros, y de ahí en adelante el sindicato de Santa Fe de Antioquia empezó a crecer bastante. Yo creo que en cuanto al sindicalismo, hay una cosa fundamental, y yo creo que es el hecho de poder decirle a la gente, aquí estoy y por lo que estoy luchando es lo correcto. Y yo creo que eso atrae a muchísimas personas a que estén más, ¿cierto? Independientemente de todo el montón de cosas que pasamos los sindicalistas en Colombia. Con este gobierno, pues se identifica mucho con nuestros ideales, sí. Lo que pasa es que Colombia acepte cambios tan grandes es muy difícil. Y yo creo que incluso ha generado más en que haya más estigmatización por parte de algunos, tratando de hacer ver mal el movimiento sindical, precisamente ¿para qué? Para que no haya una consolidación de un gobierno que nosotros consideramos que tiene muchas reivindicaciones para el pueblo colombiano. Lo que pasa es que también hay que entender que el gobierno no llegó solo, ¿cierto? Entonces, como no llegó solo, también hay muchas cosas que se ponen, muchas paredes que se colocan, pero yo creo que es un primer paso a un gran cambio. Adicional a esto, pues como somos trabajadores de la salud, pues estamos muy pendientes de lo que tiene que ver con los usuarios, lo que tiene que ver con su promoción, prevención, con rehabilitación y recuperación de los pacientes. Y adicional a eso, pues todo lo que hace todo sindicato, que es los derechos laborales. Bueno, con ISCO desde el año 2016 venimos haciendo una serie de proyectos en dos zonas específicas de Antioquia, una que es el oriente antioqueño y otra que es Santa Fe de Antioquia. Este proyecto, ¿por qué viene desde 2016? Porque la continuidad para nosotros en los proyectos es muy importante y gracias a esa continuidad se ha logrado poder empezar a cambiar esos conceptos que tiene tan arraigada nuestra juventud, nuestra comunidad sobre violencia de género. En 2016 se empezó con el levantamiento de una línea de bases. Ese levantamiento de línea de bases se hizo con mujeres de ambas comunidades, donde expresaban que la atención por parte de los servidores públicos no era la mejor. Los servidores públicos decían que les faltaban conocimientos sobre el tema. Las mujeres decían que había mucha revictimización en la ruta de atención. Entonces, todo esto nos da un panorama para el próximo proyecto, que fue atención integral a las víctimas de violencia basada en género. Esa atención integral específicamente se trataba de la atención hospitalaria, pues siendo un sindicato de salud, pues claro que fue lo primero que se nos ocurrió. ¿Por qué? Porque no queríamos que las personas que ingresaran a los centros de salud como víctimas de violencia, pues fueran revictimizadas, ¿cierto? Y se lograra una atención integral y que obviamente fuera con mucha calidad, tanto profesional como humana. Entonces se hace este proyecto que consistió en capacitar 200 personas del Hospital de Río Negro, 200 personas del Hospital de Santa Fe, desde el portero hasta el especialista. ¿Y por qué desde el portero? Porque el portero es la entrada de esa víctima. Y obviamente desde la entrada la víctima tenía que tener una atención con mucha calidez. Ya posterior a este entonces, y tratando de solucionar todas aquellos problemas que las personas nos dijeron en la línea de base, entonces se pensó en atender todo lo que eran los actores de la ruta. Entonces se hace esta tercera fase, que fue por separado en Santa Fe y Río Negro, pero básicamente tenía 4 componentes. El primero era la línea de profesionalización, es decir, conseguir expertos en género en todos esos actores de la ruta. La segunda era capacitar una comunidad, pero la capacitación de la comunidad no venía solamente por parte del proyecto, sino los mismos actores de la ruta, que ya habían sido capacitados y profesionalizados, vueltos en expertos y que pasaron sus conocimientos a la comunidad general. La tercera fase tenía que ver con la parte de denuncia y seguimiento a los casos. Para esto entonces desde el proyecto se propone una app. En esa app no solamente tiene un botón de pánico con geolocalización, sino que adicional a esto también tiene una lista de chequeo que les da pautas al personal de salud para que no les vaya a faltar ningún paso en la atención a salud a víctimas. Y fuera de esto, ¿qué hacía esa app? Inmediatamente todo lo que se registra en ella va a una plantilla sistematizada, lo que hacía que unas mesas de erradicación que se hacen en cada uno de los municipios, que está formado por todos los actores de la ruta, pudieran dar seguimiento a los casos y mirar si alguien de pronto oprimió el botón de pánico, pero no pasaba nada, poder preguntarle a la policía qué pasó con este caso. Pero si la persona también tenía más tiempo y podía poner totalmente su denuncia, pues
seguir como con los casos en la mesa y poder estar ahí. Una de las cosas muy importantes fue el interés que se dio por parte de los actores de la ruta, que tenían, digamos, esa mesa a funcionar. Y entonces, digamos que fuera de entender su responsabilidad, también empezaron a sentir muchas ganas de ir a esa mesa y poner a funcionar esa mesa. Fue otro de los logros súper gigantes que se lograron en el proyecto. Por último, y la cuarta fase, y yo creo que no menos importante, tenía que ver con todo lo que es el engranaje, es decir, que todo el mundo empezara a hablar y a sentir responsabilidad en todo lo que pasaba en el municipio, ¿cierto? Entonces, así como solamente no se metieron actores de la comunidad como mujeres, sino que también hubo familias, estudiantes, mototaxistas, hoteles y sobre todo, ¿por qué? Porque ambas localidades son localidades extremadamente turísticas, ¿cierto? Entonces la idea era poner a hablar a todo el mundo en el municipio sobre violencia de género. Y más que hablar, que cada uno entendiera la responsabilidad que tiene con su granito en el asunto, ¿cierto? Entonces yo creo que eso sí fue muy importante en este proyecto. El de Río Negro, adicional al de Santa Fe, tiene una parte que es de estructura hospitalaria. Ahí se dotaron los consultorios que les llamamos territorio mujer. Cada hospital dio un consultorio. Ese consultorio pues va a estar atendido por un médico y una enfermera que también están siendo capacitados por el proyecto. Y en esos consultorios que se pensó desde la víctima que llegara en más mal estado, en condiciones súper malas, y que en ese consultorio la víctima pudiera tener una atención que le garantizara privacidad, que yo creo que es algo que le hace muchísima falta, sobre todo a los hospitales de primer nivel. Si los de segundo no lo tienen, los de primero menos. Entonces se logró 7 hospitales del oriente antioqueño dotar. ¿Con qué se dotaron? Con su cama de observación que se convierte en camilla, es electrónica y permite, sin que la paciente se mueva, pues obviamente tomar las muestras. Fuera de esto también hay monitoreo de signos mientras se remite la paciente y adicional a esto una serie de herramientas que permite que la paciente sea totalmente atendida ahí mientras se remite de pronto a un hospital de un nivel mayor si lo que aconteció fue muy grave. Pero digamos que el consultorio no solamente sirve para eso, porque entonces sería ocasionalmente que va a funcionar, sino que también tiene para salud sexual y reproductiva, tiene para asesorías de IV, etcétera, etcétera. Todos los asuntos de mujeres del hospital pues se van a tratar en esos consultorios.